vamos viendo y vamos avanzando hasta donde nos gane el tiempo. Igual mañana vamos a repetir. Vamos a ver cómo hago. Recuerden, dijimos el primer paso era el tema de establecer bien la pregunta pico. El segundo paso es establecer la búsqueda bibliográfica, la más idónea. Pero una vez que tengo la búsqueda bibliográfica más idónea, lo que yo tengo es que determinar realmente si esta búsqueda bibliográfica es válida, porque artículos hay cantidad, pero de repente no tienen la validez. Doctor, pero está publicado en una revista excelente, lo que quieras, pero está publicado en un alto nivel, lo que deseen, pero no necesariamente puede tener ese nivel de excelencia. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es acerca de los estudios de pruebas diagnósticas. Es uno de los estudios muy comunes. Como les ponía ese ejemplo, que me gustaría que lo lean de repente más tarde, o lo traigan impreso mañana, o lo traigan en su computadora, esa carpeta que les doy, para que trabajemos más dinámicamente el día de mañana, en grupos. No todo lo que percibo, no todo lo que son las pruebas, son lo más ideal. Muchas veces nosotros miramos desde una perspectiva, pero no nos damos cuenta de lo que está ocurriendo, ¿no? O sea, no todo lo que vemos es cierto, ¿no? Puede tener una falsa percepción. Y eso pasa con los estudios de pruebas diagnósticas, ¿no? Ah, carambas, ¿no? La ecografía es un estudio excelente para apendicitis, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo dice tal revista, porque lo dice tal punto. Pero definitivamente, ¿son válidos los resultados del estudio? ¿No? Y eso habría que preguntarnos, ¿no? La primera pregunta que nos hace el CASPE para lectura crítica es: ¿existió una comparación con una prueba de referencia adecuada? El famoso gold estándar, ¿sí? ¿Cuál sería el gold estándar para el diagnóstico de apendicitis aguda? Anatomía patológica, efectivamente, claro. La anatomía patológica me va a determinar las características. Entonces, he determinado como correcto el patrón de oro porque de repente le he puesto comparado la ecografía comparada con la tomografía o con la radiografía. Si no he escogido el patrón de oro, por ahí nomás ya la cosa no está funcionando bien, porque lo he escogido mi sesgo particular, no el patrón de oro determinado, especificado. Y lógico, lo que acaba de decir nuestro colega es la anatomía patológica. Bueno, o sea, definitivamente la anatomía patológica y hasta el cultivo mismo no debería añadirmente decir, claro, o sea, hay una patología inflamatoria, pero además podría decir, no sé, gangrenada, supurada o el tipo de bacteria que puede haber. O sea, tenemos que tener correcto el patrón de oro. Y si no está correcto en el estudio, es un estudio que nos hace dudar, ¿sí? Lo segundo es, ¿incluyó la muestra un espectro adecuado de pacientes? O sea, ¿realmente hicieron este estudio en cuántos? ¿En 50? ¿En 100? ¿Cuál fue su tamaño muestral? No, es un estudio hecho en 50. Yo les cuento en el doctorado, ¿con cuántas aglutinaciones? Sí, doctorado no fue maestría. ¿Con cuántas aglutinaciones cuántas aglutinaciones TIFI nosotros diagnosticaríamos o nos permitiría hacer una ayuda diagnóstica para fiebre tifoidea? ¿Con cuántas? ¿1 sobre cuánto? 1 sobre 20, sobre 60, sobre 80, sobre 180, sobre 120. ¿Se acuerdan? Los criterios de Vidal, ¿no? La famosa reacción de Vidal, las aglutinaciones. ¿Se acordarán por ahí? ¿Sí? ¿Con cuántos? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Qué será? ¿Mayor 80 o menor 80? Claro, o sea, 1 sobre 120 en promedio. Un estudiante de maestría sustentó una investigación donde él había descubierto algo que no existía en el mundo. Él había diagnosticado casos de fiebre tifoidea, demostrado con sus estudios estadísticos, con aglutinaciones de 1 sobre 20. ¿Sí? Entonces, le preguntamos su referencia y él dijo, según el laboratorio, y acá sacó el papelito que he traído de Argentina, dice que se puede hacer con 1 sobre 20, pero ese papelito no es revista, no es nada, era un papelito que venía en la caja de las aglutinaciones. Y además, bueno, díganos su tamaño muestral. Mi tamaño muestral ha sido 37. Ah, ¿cómo lo obtuvo? No, fueron todos los pacientes que fueron a mi consultorio. ¿Y cuál fue su nivel de comparación? Lo comparé con mi examen físico. Dije, esto es tifoidea, porque tiene fiebre, en la tarde le duele acá. Y por tanto, cuando le saqué tenía 1 sobre 20. Inicié tratamiento. Y aquí están mis 37 casos reportados. No tenía tamaño muestral, no tenía selección aleatoria, estaba utilizando un valor de referencia inexistente, pero él lo sostenía aseveradamente que él había descubierto algo nuevo en el mundo. Entonces, la pregunta es, ¿incluyó la muestra un espectro adecuado de pacientes? Y cuando decimos un espectro adecuado, cuando leemos el estudio, no solamente tenemos que leer la cantidad que consiguió, de acuerdo a su fórmula, sino tenemos que leer si fue aleatoria, si todos tuvieron la misma oportunidad de ser investigados. Porque puede ser que aparezcan estudios como el de este colega, que coloca, digas, 37 pacientes que pasaron en mi consultorio.
Y eso pasa, o sea, es algo que nos ocurre en la vida real. Y entonces, lo que me interesa es si el estudio incluyó a todos los pacientes con todas las presentaciones comunes del trastorno designado. Claro, para yo evaluar sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, yo tengo que considerar inclusive las manifestaciones precoces. ¿O qué otros diagnósticos pueden incluirse? ¿Qué criterios de inclusión y exclusión utilizaron? O sea, cuando uno lee un estudio de pruebas diagnósticas, tiene que tomar en cuenta eso. Tiene que tomar en cuenta el punto de comparación, el patrón de oro, el tamaño de muestra, si fue adecuado o no fue adecuado, si respondía a ello. Y entonces yo tengo que tener en cuenta que todos estén incluidos en el grupo, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una variabilidad única. Todas pueden estar embarazadas, pero son de distintas razas, de distinta edad gestacional. Una tiene tatuaje, otra no tiene tatuaje, ¿no? Y entonces, ¿cuáles han sido los criterios con los cuales he seleccionado para decir que esta prueba diagnóstica, por ejemplo, de ecografía de perfil biofísico metal, sea adecuada? ¿Qué se les hizo? ¿Se les hizo en la misma edad gestacional? ¿Eran todas de la misma talla? ¿Tenían el mismo antecedente, la cantidad de líquido amniótico estandarizado? Esos detalles, si no están descritos, este estudio ya no avancen más. ¿Para qué? Ustedes, esto es por descarte. Si no existe un patrón de oro, ya no sigan leyendo el estudio, ya no apliquen inversa valor predictivo, ya no. Es una secuencia, por descarte, hasta que lleguen hasta el final. Por eso es que utilicen esos formatos del CASPE al inicio como una práctica, pero luego ustedes van a hacerlo mentalmente. Ah, no existe patrón de oro, ya no estudio. Oye, pero síguelo leyendo. No, ya para qué lo voy a leer. Cambia, cojo otro. ¿Sí? Eso tiene que quedar bien claro en el auditor, porque usted dice, ay, esto no tiene, pero tiene esto, ¿ah? Pero tiene esto. No, por descarte. A la primera que encuentre ya está, se quedó el artículo, ya tiene sin valor. ¿Cómo son válidos los resultados del estudio? Ok, entonces, pregunto, ¿existe una adecuada descripción de la prueba? La prueba tiene que estar bien descrita, no es solamente voy a tomar la sangre, no, tiene que haber una metodología de cómo tomo la prueba. No es lo mismo tomar una reacción de Vidal en una hora determinada que en otra hora determinada, o postprandial o preprandial, salvo que los estudios me permitan decirlo. Igual nos pasa con el tema del hemograma, ¿sí? Mucha gente, ¿se acuerdan del famoso PCR? ¿Sí? El PCR. La gente obtiene un PCR y dice, uy, no, carambas, reacción sistémica, ¿no? O sea, inflamación sistémica. ¿Y el PCR se puede elevar hasta con estrés o no? Sí, el PCR puede ser elevado hasta con estrés. O una persona que tiene un momento de estrés muy horrible y en ayunas se peleó en su casa con su esposo y se va a tomar su prueba en ayunas, se va a tomar su prueba de sangre para ver su glucosa. ¿Creen o no que pueda tener hiperglicemia? Podría tenerla, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta si se ha puesto de acuerdo. Todos los pacientes que se le tomara en ayunas, después de un descanso, eso tiene que estar descrito en el estudio. Y si no está descrito y les interesa mucho, escriban al autor, pues, ¿no? Explícame si han hecho esto, o qué. Porque generalmente todo eso tiene que publicarse, aunque sea corto, pero tiene que publicarse. Esa es una característica de la publicación arbitrada, la publicación que sigue el rigor metodológico. Y entonces, ¿para qué me sirve que haya una adecuada descripción de la prueba? Me sirve para determinar si esa prueba yo la puedo replicar. Claro. Porque si no me ha descrito cómo ha sido tomada la prueba diagnóstica en la secuencia, yo no puedo hacer un estudio que me permita replicar. Y si no me permite replicar, ese estudio está sesgado. Por tanto, así me diga que es altamente sensible y altamente específico, está sesgado. ¿Sí? Porque yo tengo que mirar repetir la prueba. Si no, cualquiera me puede engañar, cualquier tipo de examen habido y por haber, ¿no? Y me puede sorprender de alguna manera, ¿no? Así como el señor de la foto que sorprende a la gente, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente él no me está describiendo en qué consiste su prueba, ¿no? Él hace su mamografía al paso, ¿no? Pero no descubren pero ya él le puso ese nombre y ya lo hizo. Y eso nos pasa muchas veces en los estudios. ¿Qué pasa cuando esta es positiva o cuando esta es negativa? Tiene que estar descrito en el estudio. ¿Qué pasa cuando es positiva o cuando es negativa? Tenemos que tomar en cuenta eso. Otra pregunta que tenemos que hacernos con respecto a las pruebas diagnósticas es la ceguera. ¿Hubo evaluación ciega de los resultados? Me han garantizado, ¿por qué? Porque todos queremos que nos salga lo que quieren. Entonces, nunca han mencionado si hay doble ciego, un ciego o triple ciego. Sencillamente dicen, se hizo un estudio en el cual se hizo una prueba simple, pero tú estás mirando los resultados. Es más, existe un tema de sesgo interobservacional. Hay un estudio muy bonito que estaba evaluando hace poco de un estudiante de pregrado sobre, me parece que es un estudio hematológico, en el cual por conteo te da una predicción para el tema del linfoma. Muy bello, bien separado.
Pero le digo, tú tienes un grave error acá. No has tomado en cuenta el sesgo interobservacional. O sea, un patólogo, solamente un patólogo lo va a ver. ¿Y qué pasa si el patólogo se equivoca? Tendrías que tener 2 o 3 que lo vean para que contrasten tu estudio. Si eso no está escrito en el estudio, puede quedar como una experiencia muy bonita y no nos sirve para medicina basada en evidencia. No nos sirve. Puede ser una excelente investigación, aplaudirlo, ganar un premio, pero no sirve como medicina basada en evidencia. ¿Sí? No somos evaluadores de investigación. Lo que sí tenemos que ver qué leemos y qué no leemos. Hay una publicación del año 1991, imagínense, miren cuánto tiempo, que se llama Cómo estudiar un estudio y cómo probar una prueba. Es una publicación de la OPS. Lo pueden conseguir, el libro es bellísimo, de repente en una biblioteca. El libro es tan didáctico que nos explica cómo hacer una lectura crítica. Es más, ahora existen libros de lectura crítica de artículos, porque a eso apunta la medicina basada en evidencia, a leer críticamente. Y es más, los libros de lectura crítica ahora son carísimos, $180, $200, solamente para que tengan 30 páginas y me enseñen cómo leer un artículo. Y todos apuntan casi similar a lo que tenemos. El máximo institución a nivel mundial que maneja la lectura crítica de artículos de investigación es CASPE. Y esto de acá, lo que yo les estoy alcanzando, pertenece a CASPE. Y obviamente hacer una lectura crítica es un curso. Y cuesta muy caro en el Perú. Sí lo pueden ustedes escribir en CASPE, pero cuesta creo $3.500, $6.000, no recuerdo bien. Pero solamente les va a enseñar a hacer lectura crítica, nada más. O sea, el primer paso, el segundo que yo les enseñaba, me decían, no, eso no entra. Les van a enseñar con pura práctica a hacer lectura crítica de artículos de investigación. Y se van a dar cuenta que cuando les traigo un artículo, no, esto no sirve, ¿no? Oye, ¿por qué? Te digo por qué, por esto, por esto. ¿Sí? Ese es el auditor. Entonces, la pregunta es, ¿hubo evaluación ciega de los resultados? La decisión de realizar el patrón de oro fue independiente del resultado de la prueba problema. Generalmente se busca el patrón de oro, lo que les decía, no porque ese sea el patrón, sino que porque yo quiero que este demuestre que el otro va bien. O sea, yo no escojo el estudio patológico, voy a escoger la radiografía de abdomen simple para ver fecalitos, aun cuando yo no sé que ese no es el patrón. ¿Pero por qué lo hago? Porque es más factible, sí, pero tu estudio no me sirve. No me sirve como evidencia, ¿no? No me puedo sostener eso. Y esta es la misma publicación que les ponía al inicio, pero en inglés, ¿no? Todo el mundo discute, ¿no? O sea, yo había leído en mis libros que el apéndice estaba en la espalda. ¿Por qué? Porque generalmente no tenemos claro el tema de las pruebas diagnósticas, ¿no? Por ejemplo, una ecografía en una apendicitis retrocecal ¿no sirve? Para nada, para nada. Estamos perdiendo totalmente el tiempo, porque encima que el intestino tiene gas, como es retrocecal, no va a llegar para ahí el ecógrafo. Y voy a decir, usted no tiene nada. Una apendicitis incarcerada profunda tampoco lo va a ver la ecografía. Sin embargo, hay muchos colegas que siguen creyendo en lo que ha salido de moda, que se llama el fast ecography, ¿no? O sea, que se utiliza en la emergencia el fast, ¿no? Y el fast dice, esto tiene, y para ciertas cosas aplican el fast. Pero el fast tiene su nivel de sensibilidad y especificidad, sino que estamos cayendo en ese error. Y viene finalmente la prueba que nos interesa muy comúnmente, que es la parte matemática. ¿Sí? O sea, muy bien, ya pasó todos estos niveles de rigor, ha avanzado bastante estos niveles de rigor, pero yo realmente quiero, suponiendo ya pasó todo, doctor, excelente. Si ya pasó todo, yo quisiera avanzar con nivel de rigor para determinar el cociente de probabilidad. Suponiendo que ha pasado todo, que en la mayoría a la primera nomás se quedan, vamos a ver la parte matemática. ¿Qué me interesa? Establecer si sus estudios tienen intervalos de confianza. ¿Su estudio tiene intervalos de confianza? Sí. Si no tiene, ¿para qué seguir adelante? Y entonces me interesa esta tabla tetracórica. Lo común es que aplique sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo. ¿Sí? ¿Qué es sensibilidad? ¿Quién me puede decir qué es sensibilidad? Ahí está el cuadrito. La cantidad de enfermos que puede detectar la prueba de ¿qué grupo? De los enfermos. O sea, la cantidad de enfermos la cantidad de los que realmente están enfermos, así es, de los que aparentemente son enfermos, ¿correcto? La especificidad, ¿qué me detecta? Los que verdaderamente son los sanos. Del grupo de aparentemente sanos, ¿correcto? El valor predictivo positivo, ¿qué me detecta? Predictivo, ¿no? Predictivo. Ahí está, miren, síganle la fórmula nomás, ahí está. No tienen que por qué aprenderlo de memoria. El valor predictivo positivo nos dice A, que son los realmente enfermos, entre A más B. O sea, ¿cuáles realmente están enfermos de los que salieron positivos?
Porque obviamente va a haber quienes salieron positivos y nunca tuvieron enfermedad. ¿Sí? Yo recuerdo de que a un paciente lo operaron de apendicitis aguda. Operaron porque el paciente tenía fiebre y dolor en fosa ilíaca derecha. ¿Correcto? Fiebre, dolor en fosa ilíaca derecha, examen de orina negativo, hemograma elevado, tenía todas las características y lo operaron. Postoperatorio seguía la fiebre y el dolor en fosa ilíaca derecha. Se le cerró, se le dio de alta y seguía la fiebre, no había signos de infección. Y seguía con el dolor en fosa ilíaca derecha. De tantos estudios, a alguien se le ocurrió decir, pídele una prueba de LES, un ANA, antinucleares. Y tenía lupus eritematoso sistémico. Y está demostrado que en el 25% de probabilidades el lupus eritematoso sistémico debuta simulando una apendicitis aguda. No lo hubieras operado. ¿Sí? Nivel de sensibilidad y especificidad de la prueba. ¿Sí? Hay linfomas o hay enfermedades de tipo neoplásicas que debutan con PCRs elevados o con factor reumatoideo elevado. Y no todo factor reumatoideo elevado significa que tenga una artritis reumatoidea. Y entonces yo miro el valor predictivo positivo, o sea, cuántos de los positivos, ¿sí? Son realmente positivos. Y el valor predictivo negativo, ¿qué indica? ¿Cuántos de los negativos, ¿no? Están realmente negativos? O sea, son realmente negativos, ¿no? C más D, son realmente negativos. Normalmente basta con estos 4 elementos y yo ya podría decir, esta prueba tiene alta sensibilidad, baja especificidad y hasta ahí estaría feliz. Pero los de lectura crítica en investigación, que lo vamos a desarrollar un poquito más al detalle mañana, hoy día quiero mostrarles solamente algunas pautas generales, desarrollaron y dijeron, no, hay que utilizar 2 factores que son muy importantes. Se llama el coeficiente de predicción positiva y el coeficiente de predicción negativa. Los coeficientes predictivos sí nos van a decir con certeza si el estudio que ha sido realizado es válido o no es válido. Entonces, para efecto de estudio de pruebas diagnósticas, utilizo los coeficientes de predicción. ¿Qué es el coeficiente de predicción positiva? ¿Alguien me puede decir? A ver, tradúzcalo. En la sensibilidad, dice, ¿no? Sobre 1 menor la especificidad, ¿no? ¿Qué significaría en la práctica eso? Si quieren retrocedemos un poco, significa la sensibilidad. ¿Qué hemos dicho de la sensibilidad? Los enfermos que realmente están enfermos. Y sobre 1, que es el 100%, menos la especificidad. Son los sanos. ¿Qué me está diciendo el coeficiente predictivo positivo? Me está dando la certeza, la posibilidad que la prueba es altamente predictiva. No como el valor predictivo en sí, que lo teníamos antes, sino como un coeficiente de predicción. Y esto tiene un estándar, ¿correcto? Y el coeficiente predictivo negativo es la inversa, es 1 menos la sensibilidad especial. Me está diciendo qué fuerza tiene de predicción negativa el estudio. Para eso, ustedes no tienen que rayarse, solamente ingresan el valor de sensibilidad, de especificidad a la tabla, que hay en internet, y les va a salir un valor. ¿Por qué? Porque les da, de acuerdo a la probabilidad del test. Ustedes van a encontrar en estos estudios de test, van a encontrar el tema de odds ratio. Vamos a verlo mañana ya en la práctica con el estudio, ¿no? Entonces, el pretest odds, que es el que practicamos, es la prevalencia del caso que usted esté estudiando como prueba diagnóstica, ¿no? Entre 1 menos la prevalencia. Es la prevalencia real. ¿Cuál es la prevalencia de apendicitis para que realizar el estudio? Y yo eso lo voy a contrastar con la prueba de sensibilidad que yo tengo. El post-test OS es el pre-test OS más el tema del riesgo relativo, y acá les da un normograma, le voy a mostrar, donde fundamentalmente nos interesa la probabilidad del pre-test. Mañana lo vamos a hacer un poco más al detalle, ¿sí? Y la probabilidad del post-test. Este es el normograma. Y en tanto se ubique, el resultado del normograma me va a decir qué tan válido es ese estudio estadísticamente o no. Qué tan válido es el estudio pre-estadística. Esto lo vamos a ver con el artículo en sí, cuando podamos revisar un poco más. Ese es el normograma de Fagan. Ustedes no tienen que hallar nada. Todos los datos, solamente es cuestión de ingresar sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo, y la prevalencia que está en el estudio, y ponen enter en el programita y les va a salir. ¿Sí? Eso en internet vamos a buscar las pruebas de sensibilidad. Y ahí está, ¿no? Y el post-test, ¿no? Y en el nomograma me va a indicar solo la relación con los intervalos de confianza. Eso lo vamos a ver un poco más en la práctica, para que no se diluya en esta parte del nomograma. El NNT es mucho más fácil que esto, este es un poquito, hay que aterrizarlo un poquito más.
Y luego finalmente me pregunto si los resultados son aplicables a mi escenario, que es fundamental. Si estos resultados, por más que sean muy buenos, son satisfactorios en el ámbito y se pueden reproducir la prueba y su interpretación, excelente. ¿Es aceptable la prueba en este caso? Habrá que determinarlo. O sea, ¿yo la puedo aplicar? No la puedo aplicar. ¿Qué determinante se daría? ¿Modificarán los resultados de la prueba la decisión sobre cómo actuar? O sea, ¿esos resultados de la prueba van a modificar el hecho de que ahora sea la ecografía? ¿Va a modificar el cómo actuar en un hospital? ¿Qué tanto puede influir o no? Si es válido o no. Y entonces yo veo la probabilidad del diagnóstico, ¿no? Cuando no es necesario el examen o cuando este examen es muy necesario. Y eso me va a determinar qué tanto vale este estudio de pruebas diagnósticas para la intervención. Eso lo vamos a aplicar en un ejercicio, en un artículo, que el día de mañana lo vamos a ver. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna duda? Es solamente para evaluar artículos de prueba diagnóstica. ¿Ok? Artículo de prueba diagnóstica. ¿No? Muy bien. Es el autor de mi querido, ¿cómo se llama? Sherlock Holmes, ¿no? Yo había llegado a una conclusión absolutamente equivocada, dijo, lo cual demuestra que Watson, que siempre es peligroso sacar deducciones a partir de datos insuficientes. Si el estudio no está bien realizado, los datos quedan insuficientemente para intervenir. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí, alguna duda. Yo quisiera que ahora, luego al llegar, revisen un poco el tema de los artículos y puedan ustedes intervenir, ¿no? Y revisar. ¿Qué pasó? ¿Verdad? ¿A los correos les han enviado? No les doy para que copien, no sé. El otro modelo de estudio, siga. Ahora se lo paso. Hacemos un pequeño espacio y se lo paso. No hay problema, se lo pasamos acá. Pero también no solamente vamos a hacer estudios, análisis crítico de literaturas de pruebas diagnósticas, porque si bien es cierto, por el tiempo no vamos a tocar cómo se analiza críticamente estudio de cortes, estudio de casos y controles, pero ustedes van a tener los manuales. Basta con que aprendan estos tres, que son los que más utilizamos en auditoría, que es el de pruebas diagnósticas, que es el de tratamientos y es el de revisiones sistémicas, como para poder aplicar en su mayoría, pues los demás son muy sencillos de poder trabajar. Entonces, ¿qué queremos hacer? Vamos a hacer un análisis crítico de los estudios sobre terapia o prevención, ¿no? Estudios sobre la terapia. Los famosos dicen, oye, este fármaco es mejor que este, ¿no? Y nos lo plantean así, y nos lo entregan y dicen, no, mira, la eficacia de este fármaco es 1000 veces mejor a la que puede ser este fármaco. Y nosotros, como lo único que leemos es sensibilidad, leemos, perdón, si aplicó chi cuadrado, si la significancia es alta, digamos, debe ser así, debe ser así. Pero realmente eso no está muy claro, ¿no? Nos ponen estudios que dicen de todo, pero no clarifica si realmente los resultados son válidos. Y lo que les interesa saber es si los resultados son válidos o no. Y partimos igual, pero a diferencia de los estudios diagnósticos, nos hacemos la pregunta y decimos, este ensayo se orienta a una pregunta claramente definida. En otras palabras, entendemos al leer este ensayo clínico sobre fármacos, sobre intervención, realmente qué es lo que busca, cuál es su problema de investigación. Porque si no sabemos por qué lo está investigando, si no está bien justificada, ¿para qué seguir leyéndolo? ¿Sí? Ustedes saben que algunos contrarios al tema de la industria farmacéutica han determinado que la industria farmacéutica en el siglo XXI crea enfermedades. Por ejemplo, se informa a través de estos estudios de esta gente contraria que se hizo un estudio, antes de que aparezca el sildenafil o Viagra, se hizo un estudio de cuánto es el nivel de impotencia en los varones. Y la impotencia es algo natural. O sea, no es que seas impotente como patología, sino que en determinados momentos de la vida del hombre, el hombre va a tener ciertos niveles de impotencia, sino que nadie lo quería decir. Pero dijeron, eureka, encontramos la respuesta. Y ya tenemos acá el sildenafilo, y ahora tenemos el sildenafilo y toda la serie de secuencias. Pero ahora la industria farmacéutica, no recuerdo qué laboratorio en Estados Unidos, está haciendo un estudio acerca de la frigidez en las mujeres. En qué determinados momentos la mujer es frígida, para crear un Viagra femenino. ¿Bajo qué? Bajo un nuevo diagnóstico. O sea, bajo una nueva enfermedad. La pregunta, ¿justifica traer un fármaco de estudio cuando realmente no lo necesitamos? O sea, ¿hemos aprendido a convivir naturalmente con nuestra fisiología? ¿Sí me dejo entender?
O sea, una cosa es lo patológico y otra cosa es la fisiología natural. Recuerden, actualmente, acuérdense del tema del Cytotec. ¿Se acuerdan del Cytotec, no? El Cytotec era para aumentar las prostaglandinas para el tema de gastritis, ¿no? Para la producción de la mucosa gástrica, y luego fue usado para dilatación y para aborto y legrado uterino. Y entonces, se orienta este ensayo a una pregunta claramente definida, porque realmente si no se orienta a una pregunta claramente definida, entonces las cosas no van bien. ¿Y cómo se define una pregunta claramente definida? ¿Se acuerdan? 4 elementos tiene que tener una pregunta claramente definida. Pico, población, intervención, comparación y resultado. Simple. Si este estudio responde a las 4 preguntas de la herramienta Pico, es un estudio que tiene, es un ensayo que tiene la población claramente definida. ¿Sí? Porque si no la tiene claramente definida, ¿para qué seguir adelante con ello? Y entonces yo comienzo a mirar en este ensayo clínico de intervención y me pregunto, ¿fue aleatoria la asignación de los pacientes a los tratamientos? Primera cosa. ¿Fue aleatoria o fue sesgada? Hay sesgo, puede haber ceguera. A este grupo sí, a este grupo no. No le especifica su estudio. Y como no fue aleatoria, esto nos puede crear un sesgo en el estudio. Y a mí sí me interesa porque yo lo voy a utilizar como fuente de mi auditoría. Y cuando yo lo sostenga, se van a reír de mí, porque el que sabe lectura crítica va a decir, un momentito, acá no hay resultado aleatorio. Usted se está sustentando en algo que no funciona. Se mantuvo oculta la secuencia de alterización, lo que se denomina la ceguera, ¿no? A veces utiliza sobres, ¿no? ¿De qué manera se ha ocultado la secuencia de aleatorización? Tenemos que tomar en cuenta. Tiene que explicarme el estudio. ¿Se ha hecho doble ciego, un ciego, triple ciego? ¿De qué manera se ha ocultado? ¿Fueron adecuadamente considerados hasta el final del estudio esos criterios? ¿Sí? ¿Se consideraron hasta el final? ¿Se completó el seguimiento? O sea, ¿por qué? Porque llega un momento en que no se completa el seguimiento. Ponen un alto y dejan el estudio hasta donde llegó. Tú tienes que seguir hasta que el estudio demore 5 o 6 años. No, es que yo hice un corte, no puedes hacer un corte. Para que sea un estudio que realmente tenga relevancia científica. Se analizaron a los pacientes en el grupo aleatoriamente asignados, qué características, y aquí entra mucho el tema de ética en investigación. Tuvieron en cuenta el respeto, consentimiento, el que el paciente sabía realmente que esto era un estudio experimental, que no era un tratamiento, sino era un estudio. Fue un estudio ciego. Todo estudio de eficacia clínica y tratamiento tiene que ser ciego. Si el estudio no es ciego, ya no lo sigan leyendo. Tiene que ser un estudio ciego, cuando yo reviso. Los pacientes clínicos, ¿quiénes han tenido la ceguera? Los pacientes, el personal clínico, el personal del estudio, ¿quiénes han tenido la ceguera? Y eso tiene que quedar claro, porque si no el paciente va a saber qué pastilla está tomando. Y eso puede generar un efecto placebo. El paciente no tiene que saber y tiene que estar descrito que la pastilla azul se le dio al otro, se le dio la pastilla blanca y que nadie supo si la azul y la blanca era el tratamiento o no era tratamiento. Que de repente hay una manera de check, de controlar, pero eso puede ser, por ejemplo, a triple ciego, ¿no? O a doble ciego. Los dos no sabemos, pero el que reporta es si tiene las claves de a quién se le dio, a quién no se le dio. Puede ser. No lo sabe el que recibe el tratamiento, no lo sabe el que lo da, pero sí lo sabe el investigador que va haciendo check. Eso tiene que estar escrito. ¿Los grupos eran similares? Claro. Todos los grupos tienen que tener la misma posibilidad de ser intervenidos. La misma posibilidad y características de criterio de inclusión o de criterio de exclusión. ¿Cómo va a intervenir usted? O sea, eso tiene que estar descrito. Miren, es una lectura crítica, por eso se llama de la investigación. Todos los grupos, excepto la intervención experimental, estuvieron expuestos a los mismos factores. Factores intervinientes, factores de modificación. Esto que ustedes están viendo acá, no se asusten porque está en su plantilla, la que está en PDF. O sea, solamente para que hagan si no, no aplica. Si no, no sabe. ¿Sí? Entonces solamente lo estamos poniendo acá para que ustedes puedan tener una idea de lo que queremos hacer, ¿no? Muy bien. ¿Qué queremos hacer? Queremos averiguar cuán grande fue el efecto del tratamiento. Y ahí entran estos 3 elementos de pruebas. Así como habíamos dicho, el coeficiente predictivo positivo, el coeficiente predictivo negativo en las pruebas diagnósticas. Acá trabajamos la reducción del riesgo relativo, la reducción del riesgo absoluto, pero fundamentalmente el número necesario a tratar, o sea, la NNT. Y todo estudio, sea prueba diagnóstica o estudio clínico, tiene que tener cierto nivel de intervalos de confianza. No los tienen,
no podemos trabajar. Recuerden que el riesgo relativo, reducción de riesgo relativo, el RRA, reducción de riesgo absoluto, y el NNT no aparece en el estudio. Ustedes lo van a tener que hallar. Y lo van a tener que hallar, y vamos a hablar un poquito de un ejemplo que ojalá nos ayude un poco la dinámica. Vamos a poner este ejemplo acá. A ver, ¿quién le da una lectura al ejemplo? Para que todos hablemos un poco. A ver. ¿Qué nos dice el ejemplo acá? Determinar si el uso de dexametasona de 3 días de duración comparada con placebo reducía la incidencia de enfermedad pulmonar crónica en los recién nacidos que recibieron tratamiento con surfactante para el síndrome de distrés respiratorio. Correcto. ¿Qué es lo que estoy tratando de buscar? En términos simples. Claro, si yo dándole un tratamiento inicial, preventivo, precoz de 3 días, ¿no? Comparado con un placebo, reduce la incidencia de enfermedad pulmonar obstructiva crónica en recién nacidos. ¿Qué tienen los recién nacidos? Que recibieron tratamiento con surfactante para el síndrome de distrés respiratorio. ¿Fácilmente puede responder a las preguntas pico? Sí, ¿no? Ahí está la población, está la intervención, está la comparación y está el resultado. ¿Sí? ¿Correcto? Desde ya pasó la prueba de fuego que responde a la pregunta pico. O sea, se justifica este ensayo de investigación. ¿Sí? Mira, ahí están las 4 preguntas. Muy bien. Pero entonces vamos a la parte matemática que tenemos acá. Muy bien. En esta parte matemática vemos que existe un grupo de pacientes de grupo de dexametasona, ¿no es cierto? ¿Cuánto es el tamaño muestral al grupo que le dimos dexametasona? 99, ¿no es cierto? Y en el grupo de pacientes que recibieron placebo, 98. ¿Sí? Uno se retira, no podemos sesgar por ahí el estudio. De estos pacientes que recibieron dexametasona, ¿sí? Hicieron EPOC, porque lo que se busca es un tratamiento precoz para que haya PECOC, para evitar que haya EPOC, ¿no? O complicación de EPOC, 16 de 99. O sea, 16 pacientes de 99 desarrollaron la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y los que tenían placebo, o sea, no se les dio nada, 27 de 98. ¿Sí? ¿Nos dejamos de entender hasta ahí? Ese cuadrito lo van a ver en el estudio. No lo van a hacer ustedes, eso viene en el estudio. Eso está en el artículo, digamos, de la revista. Y por tanto, el porcentaje, ¿no?, de enfermedad pulmonar obstructiva crónica en los que usaron dexametasona fue de 16%. Y en los que no usaron dexametasona fue del 28%. A simple vista, si esto es altamente significativo, ¿qué podríamos decir? Si esta diferencia es altamente significativa, porque así diría el estudio, ¿no? Con un nivel de confianza de tanto, la prueba es altamente significativa. Si es así, y yo no aplicase otro tipo de cosas, ¿qué podría decir del estudio? ¿Qué podría concluir? Claro, porque hay una diferencia, ¿cierto? Y no tiene nada de malo, hasta ahí lo he leído. Teóricamente está bien, ¿no? Pero vamos a ver y vamos a analizar. Primero vamos a definir qué es la reducción del riesgo relativo, el RRR. Es la diferencia entre el porcentaje de eventos en el grupo control y el porcentaje de eventos en el grupo experimental, dividido por el porcentaje de eventos en el grupo control. Regresemos a nuestro caso, ¿sí? Muy bien. Es el porcentaje de eventos en el grupo control. ¿Cuál es el grupo control? Placebo, 28%. Menos, ¿no? Menos dicen, ¿cierto? Menos el porcentaje de eventos en el grupo experimental. ¿Cuánto ha sido? 16. Dividido por el porcentaje de eventos en el grupo control. A ver, ¿cuánto sale? 28 menos 16 entre, ¿cuánto? Entre 28. ¿Sí? ¿Qué significará el riesgo, reducción de riesgo relativo? ¿Qué creen que signifique? Miren. Me está diciendo que es la diferencia entre este grupo control menos este grupo, caso entre este grupo control. ¿Qué creen que me esté diciendo la reducción del riesgo relativo? Vamos, fórmula. ¿Qué busca? A ver, analícenlo. ¿Qué tanto se ha logrado reducir el riesgo? Porque este le quita a este, ¿no es cierto? Reducir el riesgo
en proporción a no haber hecho nada. Reducción del riesgo relativo. ¿Sí? ¿Queda claro? Porque no quiero que lo memoricen. ¿Qué tanto yo logro reducir el riesgo? O sea, ¿qué tanto le quita este a este, dividido entre este, para lograr algo que no lograría el placebo? O sea, en condiciones de placebo. ¿Sí? En ese caso. No sé, si hay algo me detengo. ¿Me dicen? Bien. Y entonces, ahí está. La reducción del riesgo relativo, ¿no? Es el porcentaje de eventos control menos el porcentaje de eventos en el grupo experimental entre el porcentaje de eventos control. ¿Ya aplicaron? Apúntenlo en su cuadernito, saquen la cuenta y apúntenlo ahí, porque todavía estamos comenzando. Vamos a ir lento, lento, pero yo quiero que luego ya esto va a ser mucho más rápido cuando ustedes quieran hacerlo. ¿Correcto? Entonces ya tenemos el dato. Saquen el dato, por favor, con la calculadora. Es 28 menos 16 entre 28. ¿Sí? ¿Cuánto salió? ¿Sí? ¿Sacaste? Correcto. Es decir, 42.9%. ¿Sí? ¿Cuál sería la interpretación clínica de esta cifra? El tratamiento con dexametasona redujo el riesgo de presentar una enfermedad pulmonar obstructiva en 42.9% en relación a los niños que recibieron placebo. Ese es el primer análisis que tengo. O sea, lo redujo en 42.9%, que es el resultado de la división. ¿Sí? Reducción del riesgo relativo. ¿Ya? Vamos por partes, porque vamos a llegar al NNT ahorita. ¿Sí? Muy bien. Es el primer insumo que tenemos. Muy bien. Segundo, estamos hablando de reducción de riesgo relativo, porque la intervención estudiada reduce la incidencia de un efecto adverso. ¿Claro? Está reduciendo la incidencia de un efecto adverso. Ahora viene la reducción de riesgo absoluto. La reducción de riesgo absoluto es la diferencia entre el porcentaje de eventos en el grupo control y el porcentaje de eventos en el grupo experimental. A ver, ¿lo sacan? Porcentaje de eventos en el grupo control, ¿cuánto es? 28. Y porcentaje de eventos en el grupo experimental, ¿cuánto sale? 12. ¿Sí? El relativo es entre el grupo control. Ese es sí, el absoluto, ¿correcto? ¿Cuál es la interpretación clínica que hacemos de esto acá? De cada 100 recién nacidos sometidos a ventilación mecánica y tratados con surfactante, 12 no desarrollarán un EPC debido al tratamiento con dexametasona. ¿Sí? Reducción de riesgo absoluto. O sea, de cada 100 recién nacidos, que me está poniendo acá en el caso, 12 no van a desarrollar un EPC debido al tratamiento con dexametasona. 28 menos 16, 12. ¿Sí? Reducción de riesgo absoluto. Y entonces